Vamos a leer en el libro de Juan capítulo 17, versículos del 20 al 23. Dice así la palabra del Señor: mas no ruego solamente por estos. ¿Está bien puesto el sonido, hermano? Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Amoroso Señor, te alabamos y te glorificamos porque tú eres bueno. Para siempre es tu misericordia, Señor. Queremos en esta noche adorarte en espíritu y en verdad. Bendice esta palabra y bendice a tu pueblo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. En esta noche vamos a hablar sobre la unidad de la iglesia. La unidad en el pueblo de Dios. A esta oración de nuestro Señor Jesucristo se le llama la oración sumo sacerdotal. Y lo sobresaliente en este capítulo de esta oración de nuestro amado Señor es la unidad de la iglesia, la unidad del pueblo de Dios. Pues nos dice en el versículo 23, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. En este mensaje, hermanos, yo voy a mostrar 4 pasos de la unidad del pueblo de Dios, la unidad de la iglesia. Y podemos decir que hay unidad en el pueblo de Dios únicamente cuando nos amamos los unos a los otros. Amén. Esa es la oración de nuestro Señor Jesucristo, la unidad y el amor mutuo. En este mismo libro de Juan, en el capítulo 13, el Señor Jesucristo le dice a sus discípulos y a su iglesia: en esto conocerán todos que sois, versículo 34 dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Versículo 35 dice: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. El Señor Jesucristo no está diciendo aquí: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tenemos dones, si tenemos talentos, si podemos cantar, si podemos hacer muchas cosas, sino el verdadero discípulo de Cristo se ve
cuando ama a sus demás hermanos. Amén. En esto los van a conocer que soy mis discípulos, si tienen amor los unos por los otros. Nos dice la palabra del Señor, hermanos, en Romanos 12 y versículo 10, acerca de este amor, amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. A principios de este año yo les hablé sobre dos palabras griegas. Una palabra es koinonia. La palabra koinonia en griego traducida al español quiere decir amor, quiere decir amistad, quiere decir compañerismo, quiere decir unidad. Todo eso encierra la palabra koinonia. Y el Señor quiere, hermanos, que en su pueblo, en su iglesia, haya koinonia. Otra palabra griega que mencionamos a principios de este año en una clase de la revista Corazón y Vida es la palabra praxis. Praxis es una palabra griega que quiere decir amor en práctica. Así que, mis amados hermanos, en la iglesia no debe de haber enemigos, en la iglesia no debe haber enemistades, en la iglesia todos tenemos que ser amigos, que nos amamos los unos a los otros. Vea en el capítulo 2 del libro de los Hechos cómo era la unidad en el pueblo de Dios. Hechos capítulo 2, hermanos, y en el versículo 42 dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Así era la iglesia primitiva de Jerusalén. Dice que estaban perseverando en la doctrina. En el versículo 43 dice: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Así era la adoración, la koinonía, la amistad en la iglesia de Jerusalén, en la iglesia primitiva. Y Pedro, el apóstol Pedro, en el capítulo 1 y verso 22, nos habla también de esta clase de amor. Dice: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. El apóstol Pedro va más allá todavía, hermanos. El apóstol Pedro dice que tenemos que amarnos entrañablemente. Eso quiere decir amarnos con las entrañas. ¿Qué quiere decir esa palabra? Amarse entrañablemente. Quiere decir desde lo profundo de nuestro ser, tenemos que amar a nuestro hermano y a nuestra hermana, el amor que debe de existir dentro de la iglesia. Entonces, hay unidad en la iglesia únicamente cuando nos amamos los unos a los otros. Si no existe el amor dentro de nosotros, si no existe el amor dentro de la iglesia está partida. En la iglesia hay un cisma, no hay unidad.
En segundo lugar, hay unidad en el pueblo de Dios cuando somos de un mismo sentir los unos de los otros. En 1 Corintios capítulo 1 y verso 10, aquí hay un cisma, pero muy tremendo, hermanos. Abran por favor sus Biblias en el capítulo 1 de 1 Corintios, versículo 10. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por lo de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Cuántas divisiones había aquí? En la iglesia de Corinto habían 4, hermanos. Había un cisma tremendo entre ellos. Y la iglesia de Corinto estaba partida, hermanos, porque casi en cada capítulo de la carta a los Corintios se menciona un problema. Pero veamos este. Había un grupo que decía: yo soy de Pablo. Había otro grupo que decía: yo soy de Apolos. Había otro grupo que decía: yo soy de Cefas. Y el cuarto grupo decía: y yo soy de Cristo. 4 grupos. Aquí no había amor, aquí no había unidad. La estrategia de Satanás a lo largo de toda la historia de la iglesia ha sido destruir la unidad del pueblo de Dios, destruir la unidad de la iglesia. Tristemente, aunque la oración de nuestro amado Señor Jesús en el capítulo 17 del libro de Juan, hemos visto que tanto en la iglesia primitiva como en todas las iglesias del resto del mundo hay falta de amor y hay falta de unidad. Tenemos un enemigo que es Satanás, que es el que se encarga de meter división, es el que se encarga de poner a los miembros de nuestra iglesia en problemas, en dificultades del uno con el otro. Quizá también sea por falta de entrega de cada uno de nosotros mismos, hermanos, al Señor. Quizá falta de oración, quizá falta de humillación, pero una iglesia donde haya enemistades, donde haya hermanos que se aborrecen, donde no haya unidad en todos los miembros de la iglesia, esa iglesia está partida y Satanás está ganando terreno. La Biblia dice en Efesios 6:12 que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino ¿contra quién dice? Contra los demonios. Así que, mis amados hermanos, veamos otra vez lo que dice en Romanos 15. En Romanos 15 y versículo 5, la palabra del Señor dice así: pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros, ¿qué dice? Un mismo sentir según Cristo Jesús. Esto quiere decir, hermanos, que cada uno de nosotros debemos de ser de un mismo sentir. Podemos decir que hay unidad en el pueblo de Dios cuando nos aceptamos los unos a los otros.
En la iglesia, hermanos, no debe de haber estratos sociales. La Biblia dice que el Señor nos hizo a su imagen y a su semejanza. Cada uno de nosotros tenemos en nuestro ser la esencia de Dios, la cualidad de Dios. La imagen de Dios en el hombre es el intelecto, son las emociones, es la voluntad, es su santidad, es su espíritu. Entonces, ninguno de nosotros tiene más que otro. Yo no tengo absolutamente nada más que lo que ustedes tienen. Todos tenemos lo mismo, todos fuimos hechos por la mano de Dios. Entonces, creernos que somos más grandes, creernos que somos más importantes, es un pecado ante la mirada de Dios. No debe de haber estratificación en la iglesia. Aquí no hay sociedades altas ni sociedades bajas. Todos somos iguales en Cristo Jesús. Yo quiero que miren para esto en Colosenses capítulo 3 y versículo 11. Colosenses 3:11, hermanos, aquí lo dice el apóstol Pablo, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. ¿Qué quiere decir el apóstol Pablo cuando dice que no hay griego ni judío? Los griegos son los mismos gentiles y se refiere también a cada uno de nosotros. En Cristo Jesús ya no hay judíos, ya no hay gentiles. En Cristo Jesús es una sola iglesia. Todo aquel que conoce a Cristo Jesús, como dice el Señor mismo, a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Pero a los que le recibieron les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Todo aquel que ha recibido a Cristo Jesús en su corazón está en el mismo nivel que todos. El pueblo judío no vale más que la iglesia, hermanos. Así que cuando dicen no hay griego ni judío, es que Dios nos ha hecho iguales a todos. Cuando dice no hay circuncisión ni incircuncisión, quiere decir lo mismo, que los gentiles no se circuncidaban, solamente los judíos, y eso ya pasó. Cuando dice no hay bárbaro ni escita, los bárbaros, ¿saben quiénes son? Hombres terriblemente malos. Y los escitas, ¿quiénes son? Más bárbaros que los bárbaros, más peligrosos que los bárbaros. Entonces, cuando vienen a Cristo Jesús, los bárbaros, los escitas, son siempre miembros de la familia de Dios. ¿Qué sigue diciendo el texto? Donde no hay siervo ni libre. En los tiempos bíblicos habían esclavos y habían hombres dueños de esclavos. Ni los amos, ni los esclavos, ellos estaban en el mismo nivel social, tanto los amos como los esclavos. Y vean también lo que dice Gálatas, hermanos. En Gálatas capítulo 3 y verso 28, Gálatas 3:28 dice: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. En este versículo el apóstol Pablo menciona que ya no hay varón ni mujer.
Hay muchas iglesias en el mundo donde a la mujer no la toman en cuenta. Ella no puede dirigir, ella no puede predicar, ella no puede tomar parte en el concilio. Entonces, ahí hay una estratificación, ahí hay estratos. Pero el Señor vino a poner tanto al hombre como a la mujer en un mismo nivel. En las iglesias, amigos, las mujeres tienen muchos privilegios. Pueden estar en el concilio, pueden dirigir, pueden predicar, y estamos en el mismo nivel social. Ni vale más el hombre, ni vale más la mujer. Estamos en el mismo nivel. Pero cuando en una iglesia se rechaza a las mujeres, ahí no hay una unidad como la que el Señor Jesucristo pide en la oración sumo sacerdotal del capítulo 17. Tampoco debe de haber en las iglesias, hermanos, favoritismo ni discriminación. Cuando los mismos miembros de la iglesia tienen favoritos dentro de la iglesia, o cuando en la misma iglesia hay hermanos más preferidos, a quienes amamos más, con quienes platicamos más, con quienes tenemos más amistad, y a otros hermanos los hacemos a un lado, los discriminamos. Entonces, hermanos, cuando dentro de la iglesia hay favoritismo, cuando hay discriminación, ¿qué pasa? Se rompe la unidad de la iglesia, la unidad del pueblo de Dios. Vea por favor lo que dice Romanos 15:7. En Romanos 15:7 leemos: por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió, para gloria de Dios. Debemos de recibirnos, dice, los unos a los otros. Podemos decir que hay unidad en el pueblo de Dios. Podemos decir que hay unidad en la iglesia cuando nos soportamos los unos a los otros. La verdadera evidencia de la vida de santidad es tener un espíritu perdonador. La ofensa que nos han hecho algunos hermanos a nosotros no es tan grande como la ofensa que nosotros le hemos hecho a Dios. Y Dios nos perdonó. Cuando estaba siendo clavado en la cruz, el Señor Jesucristo decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Así que, mis amados hermanos, cada uno de nosotros debemos de estar en paz con todos los hombres. Seguir la santidad, dice Hebreo, ¿verdad? Y la paz, como dice el texto, digan ustedes. Seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Así que, si usted no está en paz con todos, si hay odio, si hay aborrecimiento, si hay enemistad, ¿podemos decir que vamos para el cielo? No. No, porque 1 Juan capítulo 3, versículos 14 y 15 dice: el que aborrece a su hermano está en muerte. Y dice que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Si hubiera dentro de la iglesia de Cristo, si hubiera dentro de esta iglesia hermanos que tiene ciertas enemistades con algún hermano o con alguna hermana, tenemos que ir y pedirle perdón a esa persona.
Vean otra vez Colosenses capítulo 3 y verso 13. Colosenses 3 y versículo 13 dice la palabra del Señor así: soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. En primer lugar, dice el apóstol Pablo aquí, hermanos, que debemos de soportarnos unos a otros. ¿Qué quiere decir con esto, soportarnos unos a otros? Bueno, aguantar palabras, quizá palabras fuertes, quizá palabras ofensivas, debemos de soportarlos. Y también dice en este versículo, hermanos, que de la manera como Cristo nos perdonó, así también nosotros debemos de perdonar a ellos. ¿De qué manera nos perdonó Cristo? Al punto de dar su vida, al punto de derramar su sangre por nuestros pecados. De esa manera infinita, el Señor Jesucristo nos ha perdonado. Y el consejo de la palabra es que de esa misma manera nosotros debemos de perdonar a nuestros hermanos. Mis amados hermanos, nosotros somos una familia de Dios. Desde el momento en que el Señor Jesucristo dice que en Juan 1:12, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero a los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que somos una familia. Y como familia que somos los unos de los otros, debemos de perdonarnos, hermanos, cualquier ofensa, cualquier cosa que nos hayan hecho, debemos de correr y perdonar. Y mucho menos, hermanos, resistir de aceptar el perdón, porque hay hermanos que cuando llegan a pedirle perdón, dicen que no van a perdonar. Y nosotros debemos de estar dispuestos a perdonar siempre. ¿Qué es más fácil? ¿Pedir perdón o perdonar cuando nos piden perdón? ¿Qué es más fácil? Dicen que un hermano que tenía una enemistad en la iglesia, dicen que dijo: le voy a pedir a la hermana fulana de tal que pase acá al frente, yo la voy a perdonar por las ofensas que me hizo. ¿Eso es sano decirlo? ¿Eso es correcto decirlo? Nunca, jamás. Si vamos a llamar a un hermano que está en las sillas y hay alguna enemistad, lo que podemos decir que pase adelante, que le quiero pedir perdón. Eso es lo sano. Y no decir la quiero perdonar. Mis amados hermanos, este mundo necesita mucho de la palabra de Dios. Pero la iglesia, hablo en términos generales, la iglesia está en desventaja de ofrecer un adecuado mensaje de esperanza, de paz y de amor. Y si Satanás puede destruir la unidad de la iglesia, ha destruido el medio más poderoso para comunicar el evangelio a las personas. Este mundo vive en tinieblas. Este mundo está hecho pedazos. Por ejemplo, anoche, como el mundo está de fiesta, ¿verdad? Era muy de madrugada y todavía baile y todavía canciones. Así está el mundo viviendo en el pecado y en la maldad. Y la palabra del Señor dice que nosotros somos la luz del mundo.
Y si nosotros no vivimos en la luz, y si nosotros no vivimos en amistad con todo el pueblo de Dios, estamos en desventaja de dar el mensaje del Señor, hermanos. En el siglo II, la cristiandad cometió un error. Hubo un buen grupo de cristianos en el siglo II que se le llamó anacoretas, se le llamó ascetas, se le llamó ermitaños, se le llamó monjes. ¿Qué hicieron estos cristianos en el siglo II? Se fueron a los desiertos, se fueron a meter en las cuevas para vivir una vida solitaria. Perdieron la comunión de cada uno de sus hermanos. Yo no sé si ustedes sabían esto, hermanos, la era de los anacoretas, que cada quien vivió en su propia cueva, aislados, solitos, solo ellos en comunión con Dios, solo ellos en comunión con su Biblia, pero dejaron de predicar el mensaje de la palabra de Dios. Y el mandato de Cristo es ir por todo el mundo y llevar el evangelio a toda criatura. De otro modo, hermanos, el mundo no puede conocer a Cristo si nosotros vivimos de esa manera. Así que el Señor les bendiga y que la gracia de Dios siga siendo derramada en sus corazones. Amén. El tiempo con el hermano. Gracias a Dios por su palabra. Ha venido como un manjar. Ha venido a refrescarnos en nuestro corazón. Y la verdad es que es de gran bendición poder escuchar el mensaje de la palabra.